capítulo 1, versículo 1, el miércoles pasado, y estamos viendo acerca de la creación de Dios. Génesis, hablamos el miércoles pasado, se llama el libro de los comienzos, y hoy vamos a ver un paralelo que hay entre el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, y vamos a empezar el versículo 3 al 5, si nos alcanza el tiempo. Vamos a orar para pedirle dirección al Señor. Oremos. Padre, en esta hora queremos darle gracias, mi Señor, por su inmensa misericordia, el gran amor con el cual nos ha amado, Señor, y su gracia maravillosa que ha sido grande para nosotros hasta el día de hoy. Queremos decirle, Señor, ante su presencia, queremos ponernos a cuenta ante ustedes y decirle que hemos fallado, hemos pecado, Señor, y queremos aceptarlo, a fin de que al confesar nuestros pecados no haya estorbo en nuestra comunión con ustedes. Queremos pedirle la asistencia de su Santo Espíritu para poder entender, Señor, lo que su palabra nos quiere mostrar esta tarde. Lo pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios creó los elementos del universo y eso fue lo que vimos en el versículo 1. Cuando hablamos de Dios, recordamos que el término hebreo usado en la palabra Dios es Elohim, y este es un sustantivo plural que significa la pluralidad de la persona de Dios, pero también la unidad en ella. Hay 7 cosas que vimos en el capítulo 1, versículo 1, que aprendimos acerca de Dios, según el versículo 1. Por ejemplo, Él es eterno. También vimos que como eterno hay una pluralidad dentro de Dios, y sin embargo en esa pluralidad existe la unidad en Dios. También vimos que Él es un ser viviente. Él ha existido antes de que todas las cosas existieran, por lo tanto es un ser viviente. Él es el único, no hay nadie más que Dios. Vimos algunos pasajes que hablan de Elohim, acerca de otros dioses, pero Dios dice de que no hay otro Dios como Él, solo Él es. Es más, hay una expresión tanto en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico, en Número, Él dice yo soy, y la palabra yo soy significa que no hay otro como Él. Él es el único. Entonces también aprendimos que Él es el creador de todo. No hay nadie que haya creado algo, solamente Dios. Aprendimos también que Él es soberano y Él es todopoderoso. También aprendimos que la palabra creó es un término hebreo usado en este contexto. La palabra es bara, y bara también se usa en Hebreos capítulo 3, capítulo 11, versículo 3. Quiero leerlo rápidamente. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra bara en el hebreo es un verbo que se usa exclusivamente para descubrir la acción de Dios. La palabra creó y significa en este capítulo crear. La palabra en el hebreo es ex nihilo, es decir, crear algo de la nada. Por eso en Hebreo capítulo 11, versículo 3 dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios creó de algo. La palabra en el hebreo es ex nihilo, que significa de la nada. Es decir, Dios hizo algo de la nada. Ahora, ex nihilo también significa llamar a la existencia lo que no tenía existencia. Es decir, los hombres pueden hablar acerca de la existencia de las cosas en varias teorías, pero cuando hablamos de teorías, las teorías no son comprobables, solo son pensamientos del hombre. Hay teorías que son comprobables, hay teorías que no han sido comprobadas. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Hasta el día de hoy muchos que hablan de esto, pero sin embargo, como dice Hebreos capítulo 11, versículo
que entendemos estas cosas nosotros? Por la fe. El versículo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Tenemos un concepto claro nosotros acerca de la fe, hermano? Primero quiero hablar un poco acerca de la fe. La fe viene con el nacimiento de la persona. La fe no es algo que Dios da. Hay una fe que Dios da o que Dios dio como don y que puede dar hasta el día de hoy. Puede haber gente que tiene el don de la fe, pero esta es otra cosa. La fe de la cual está hablando aquí es aquella certeza o la convicción que tiene la persona de algo que no ha visto, pero cree que es verdad, que tiene una seguridad o una certeza de que eso es verdad. Ahora, por eso es que nosotros no podemos dudar acerca de la existencia, primero de Dios, de la creación del universo y de esto que está hablando el versículo 3 del capítulo 11 de Hebreos, de dar existencia a lo que no tenía existencia. Un hombre hay un maestro nuevo en la escuela donde yo trabajo, y ayer estábamos hablando y estaba presentándole el evangelio a este hombre. Yo no pierdo el tiempo y yo fui al grano con este hombre. Pero saben que este hombre dice que cree en Dios, pero ¿saben qué dice? Que la Biblia es creación del hombre y que la Biblia, el hombre la ha escrito y por lo tanto la Biblia no es verdadera. La pregunta es, ¿cómo es que este hombre cree en Dios? Y yo le explicaba, ¿usted cree en Dios? Y me decía, sí, creo en Dios. Ahora, pero usted tiene un problema, le decía yo. El problema suyo es que no le cree a Dios. ¿Entienden lo que acabo de decir? La mayoría de gente, cuando usted, por ejemplo, va a hablar a la gente, necesita explicar este asunto. Porque la mayoría, cuando vamos a hablar del Evangelio, le decimos a la gente que la salvación es por creer en Cristo Jesús. Pero la palabra creer no es solo creer en el sentido, como en un sentido general, creer, sino creerle a Cristo. Creerle a Dios en el sentido de lo que ha hecho. Es una diferencia muy amplia en este sentido. Y por lo tanto, cuando hablamos de la creación, necesitamos también entender estas cosas por la fe. No vamos a... Ahora, la misma Biblia da la certeza de la existencia de las cosas, sí, y lo vamos a estudiar en Hebreo, en Génesis, perdón, en este sentido. Ahora, siempre, si ustedes ven en el estudio que vimos anteriormente, el miércoles pasado, siempre tiene a Dios como el sujeto de la creación. Si no, noten en el versículo, en el principio creó Dios. ¿Quién es el sujeto? Dios es el sujeto, no el hombre. Ahora, todas las teorías que escapan de la creación no tienen que ver con Dios. Todo eso solo es la creación del hombre o es un pensamiento humano. Pero cuando hablamos de siempre que vemos a Dios en la creación como el sujeto, necesitamos también ver que este verbo está en tercera persona del singular. Ahora, este verbo está en tiempo perfecto. La palabra creó está en tiempo perfecto. ¿Qué significa el tiempo perfecto? Ahora, estoy usando algunas acciones gramaticales porque son interesantes aquí. ¿Qué quiere decir el tiempo perfecto? Yo quiero que ustedes vayan aprendiendo algo ahora. El tiempo perfecto significa que cuando hablamos de algo, estamos diciendo que es verdadero, que es una acción hecha en un tiempo real y verdadero. En otras palabras, el tiempo perfecto significa que la creación es un hecho completo, acabado, total, terminado. Eso significa el tiempo perfecto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es perfecto? Porque estamos hablando del sujeto. Hermanos, Dios ha creado las cosas imperfectas o las creó perfectamente. Ahora, yo estoy hablando del perfecto en el tiempo, pero también hay que hablar, cuando hablamos del tiempo perfecto, hay que hablar de la creación misma en su sustancia.
Dios no ha creado cosas, ¿cómo se llama? A medias. Dios la creó totalmente cabales, perfecta. Ahora, si usted hace un paralelo con lo que acabo de decir, con lo que dice Colosenses, cuando habla de que nosotros estamos completos en Cristo, ¿qué quiere decir esto? Está ahí el tiempo perfecto también, que significa que en un tiempo nosotros estábamos arruinados por el pecado de Adán, y eso lo vamos a estudiar en los capítulos siguientes. La creación se arruinó, pero ¿qué pasó con el que ha confiado en Cristo? Ha vuelto a vivir, ha tenido es una nueva criatura, es decir, ha sido recreado nuevamente por el Espíritu Santo, y por lo tanto en Cristo estamos completos hoy. Es la misma acción que se muestra aquí. Ahora, en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2:3, hay 15 referencias, fíjense bien, para crear o hacer, y 32 referencias a Elohim. Entonces, cuando nosotros vemos, esto es interesante porque cuando vemos observaciones bíblicas, necesitamos ver el énfasis de la palabra o el énfasis en el contexto de cómo se mueven las cosas. Por ejemplo, la palabra creó o hacer son 15 veces que se repiten desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el 3 del capítulo 2. Voy a dejarle una tarea. Vaya a la casa y revise detenidamente y encierre un círculo o marque usted dónde están esas palabras, creó. Y viene bien, 32 veces hablan de Elohim en este mismo pasaje que les acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto de la creación es totalmente Dios. Y entonces, ¿cuál es el enfoque entonces de esto? ¿Cuál es el enfoque de este pasaje entonces? Bueno, el enfoque general y el enfoque terminado y total que nosotros debemos de tener es que no hay otra manera de entender el capítulo 1, capítulo 2 al versículo 3, que no hay nadie más que haya participado en la creación que solamente Dios, Elohim, la pluralidad de las tres personas actuando en la unidad misma, en la esencia de Dios, creando todas las cosas. Ahora, las cosas que Dios creó, fíjense bien, quiero que lea el versículo 2 porque este es el versículo que vamos a estudiar ahora. Ve el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo tiene tres partes importantes. La primera, la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense bien. Yo quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Las cosas que Dios creó totalmente el universo. Y vamos a ver cómo en los capítulos, en este capítulo 1, vamos a ver el primer día de la creación hasta el sexto día de la creación. Pero yo quiero que usted note algo interesante. La condición inicial de la creación de Dios. ¿Cuál era la condición inicial? Versículo 2. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. Quiero hablar un poco acerca de la palabra desordenada. La palabra en hebreo es tohu. Tohu, que tiene el sentido de algo que no tiene sustancia. O en otras palabras, en el idioma nuestro, que no tiene forma, no tiene sentido, pues. Y es decir, cuando Dios creó la tierra o la creación, estaba tan desordenada que no tenía es decir, para ponerle un ejemplo, un árbol no tenía sentido, o la misma sustancia de la tierra no existía. Pero dice, Tohu, por eso describe el vacío del espacio. Yo quiero que vaya, por ejemplo, Job es uno de los libros más antiguos, que probablemente es más antiguo que Génesis aún, porque Génesis escribió más o menos en el periodo de
1450 a 1410 más o menos. Pero vaya a Job capítulo 26. Vamos a ver este versículo. Mire Job capítulo 26. Vea el versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío, huelga la tierra sobre nada. Hay dos palabras interesantes ahí. ¿Cuáles son? Vacío y nada. Tohu es la palabra usada aquí para hablar de vacío y nada. Ahora la pregunta es, ¿dónde colocó Dios a la tierra o la existencia? Note que dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. La palabra nada es tohu. Es decir, hay dos palabras en este sentido, vacío y nada, que hablan acerca de la tierra. ¿Dónde colocó Dios a la tierra? En aquello que no tenía sentido. Por eso la palabra también en Job usada aquí es en el hebreo tohu. Es decir, era el vacío del espacio. Ahora quiero hablar un poco acerca de también la palabra tohu. Y aquí es importante, vamos a aprender algo. Tohu no solo es utilizado para hablar de una acción vacía o insignificante. También tiene que ver, por ejemplo, acerca de lo vano de las cosas. Quiero que vaya a Isaías 41. Isaías 41. Vea lo que dice Isaías 41, versículo 29. Miren lo que dice el 29. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. ¿De quién está hablando aquí? De los ídolos. ¿Qué dice el versículo acerca de tohu? La palabra misma usada en Génesis. Todos son vanidades. Y las obras de ellos, ¿qué son? Nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. En otras palabras, hermanos, a veces nosotros nos enfocamos más en el ídolo que en la acción. Y lo más importante de un creyente es la acción y no el ídolo. Porque ahora, ¿qué está diciendo Isaías en cuanto a los ídolos aquí? En buen salvadoreño, ¿qué está diciendo? ¿Qué son los ídolos? Nada. No son nada. La misma palabra, nada, aquí significa tohu. O sea, vacío, vano. Es decir, no tienen ningún valor. Es la misma expresión, y estoy hablando aquí acerca de los ídolos porque es muy interesante ver la palabra ya en Génesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Ahora, también hay, por ejemplo, en Deuteronomio 32:10, no lo vamos a leer por el tiempo, pero un lugar abandonado y vacío significa en la palabra tohu también. En las versiones antiguas, que esta palabra es usada en latín siriaca, traduce esta palabra como vacío, nada o vanidad. Sin embargo, es mejor interpretar esta palabra como sin orden. En otro sentido, la palabra desordenada significa sin orden. Es decir, ponga usted patas arriba a su casa y llegue un día, bueno, ¿a cuánto les ha pasado cuando han pintado su casa y tienen todo desordenado a las 5 de la tarde y ya todos cansados y dicen ustedes, ay, ya no, es terrible esto, terrible el tiradero y todo esto? Eso es tohu. Es decir, no tiene sentido. Pero ¿cuándo tiene sentido su casa? Cuando usted pone cada cosa en su lugar. Hay un sentido aquí entre la palabra desordenada. Tohu entonces significa sin forma, en caos.
podemos decir también sin estructura. Es decir, cuando la tierra fue formada sin estructura. Esta casa donde nos reunimos tiene sentido. Pero si no tuviera forma, ¿ustedes creen que tuviera sentido? Ya vamos a hablar un poco de la palabra vacía. Ahí hay justamente por eso que apunta mi esposa, hay un comentario ahí de que hubo una creación ya anterior, en donde Satanás había sido enviado y Dios había iniciado, por eso que había quedado la tierra desordenada. Y de ahí surge también surge la teoría de la brecha en cuanto a este punto que usted acaba de decir. El punto es, la palabra, por ejemplo, por eso es que el escritor, sobre todo Moisés, pone aquí, quiero mencionar algo que no he dicho, que en Génesis es una recopilación de acciones que Dios hizo y que dio a Moisés la oportunidad para recopilarla y escribirla. Pero fíjense bien, cuando hablamos de desordenada, en el comentario que hacía la hermana, se ha preguntado, ella dice, me he preguntado muchas veces que si estaba desordenada y vacía, entonces ¿qué era de la existencia de la tierra? No, o sea, lo que está vacío no puede estar desordenado. Correcto. Entonces, aquí es donde quería apuntar yo, porque hemos hablado de la palabra desordenada, pero no hemos hablado de la palabra vacía. Es lo que iba a mencionar ahora. La palabra vacía en el hebreo es bohu. Quiero mencionar el significado. Bueno, la misma palabra en el idioma nuestro lo entendemos. ¿Qué es vacío? Algo que no tiene nada. Pero la pregunta es, ¿pero existía algo entonces ya? La respuesta está en el versículo 1. Y la respuesta está en el versículo 2 también. Pero vamos a ver. Lo que pasa es que hay un montón de aspectos que necesitamos verlo despacio. Por eso yo el miércoles pasado solo hablé del versículo 1, porque es interesante. La pregunta y la inquietud que tiene la hermana es muy correcta y es muy interesante. Sí, quizás aquí yo pienso que tal vez no hay que hacer un exégesis tan exagerado en este punto, porque la verdad es que el propósito del Génesis no era explicar detalladamente la formación de todo. Simplemente el propósito de Génesis era dejar sentado quién es el creador y que él era el soberano de cómo hizo las cosas. No dejó un compendio de una enciclopedia a detalle para que un científico entendiera cómo se fue formando cada cosa, sino que por eso las palabras son totales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, total. O sea, primer día, segundo día, y entonces él aclara, o sea, no está dando detalles de los átomos, de las moléculas, de las partículas, de todo ese detalle, sino que, porque no es un compendio de eso, sino que Génesis apunta a la caída, a la misericordia, a lo que tú señalaste al principio. Son eventos importantes que hay. No nos vamos a perder en la estructura de la tierra, que la palabra esto, sino que los eventos importantes es que hay un creador, luego que hay una caída, luego que hay una redención, luego que hay. Entonces, son puntos importantes. No es un compendio como uno lo quiere ver, como que es un compendio científico en donde van a encontrar respuestas, cómo surgió la flor, cómo surgió tal cosa. No. Sino que, y como dijiste tú ya al principio, Dios creó las cosas completas y totales. ¿Cómo? Por fe. Nosotros estamos creyendo eso, porque nosotros no podemos estructurar, como le digo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Para que me vengas a preguntar. O sea, yo sé cómo tengo las cosas. Y acaba de leer otro verso sentado. Él creó el espacio. Bueno, en los días de la creación explica lo suficiente como para que alguien pueda entender. Ahora, el que no quiere entender de esa manera, pero hasta este punto, nadie ha expuesto una teoría que vote esta. Nadie. Por eso solo hay teorías, porque nadie ha podido decir. Entonces, la más aceptable y más prudente es esta, ¿verdad?
Entonces, yo estaba explicando estas dos palabras debido por lo mismo, por las teorías que muchos pueden. Yo no sé cuántos de ustedes han leído, por ejemplo, la teoría de la brecha. ¿Cuándo han algún comentario, el comentario que hacía el hermano acerca de que antes hubo una creación que Dios destruyó debido a la caída pero el punto, yo puse una gráfica ahí. El punto es que hay dos interpretaciones acerca de esto. Una es de que la tierra fue creada, Satanás se rebeló y por eso Dios destruyó la tierra y tuvo que volver a recrear. Por eso estoy hablando de las dos palabras desordenada y vacía. Pero eso no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que en el versículo 2 vamos a ver en los versículos 2 en adelante vamos a ver la explicación de esto. Por eso en la Biblia vamos a encontrar día 1, que fue lo que se creó, día 2, día 3. Es decir, ¿por qué? Porque ya vimos en el estudio pasado de que en Éxodo dice cuántos días usó Dios para la creación. Y vimos también que los días ahí no son millones de años, como muchos lo interpretan. Ahí son días como común y corriente. Días que empezaban al anochecer, y aquí es importante porque cuando hablamos del día y la noche, necesitamos también hablar, y lo vamos a hablar en los versículos siguientes. Entonces, cuando hablamos de bojú o vacía, significa deshabitada o sin vida, en esta palabra. Es decir, sin vida. ¿Qué quiere decir esto? Que había una existencia de la tierra, pero que no tenía vida. No había vida todavía. Entonces, existía la tierra ya sí, porque el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La existencia ya estaba. ¿Cuál era el punto? Que estaba ahí, que no tenía sentido porque no había vida en la tierra. Desordenada, no había día, no había noche, no había, correcto, había verano, no había invierno. Correcto, ese es el punto. Ese es el punto. No había nada, pues, o sea, por eso yo les ponía el ejemplo de una casa desordenada, no tiene sentido, pero cuando se ordena ya tiene sentido. Por ejemplo, ahora tenemos los días ordenados, tenemos la hora ordenada, tenemos el tiempo. Por eso hablé del tiempo yo el miércoles pasado. ¿Cuándo inició el tiempo? Con la creación. No pudo haber existido antes porque Dios siempre ha existido, es eterno. Pero con la creación empieza a existir el tiempo, los días, las noches, las lunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que significa este versículo. Ahora, versículo 2 también dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, noten ustedes que dicen las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué son las tinieblas? Noten que Dios empieza a decir ciertas cosas ya que son interesantes en el orden de la creación. Existía algo ya, las tinieblas. ¿Y qué eran las tinieblas? Oscuridad. Oscuridad. Dios va a partir entonces, aquí, va a partir de algo, por ejemplo, existía la oscuridad, pero también dice que esta oscuridad o estas tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces significa que había un abismo. Pero ¿qué abismo es lo que se refiere aquí? Bueno, la palabra abismo es hochet en el hebreo, traducida por tinieblas. Expresa aquello que es siniestro. Ya vimos, no está ordenada la tierra todavía. Entonces hay un siniestro aquí. El término abismo traduce el hebreo temo. Indica que este abismo era probablemente las aguas del mundo primordial. Había tinieblas, pero había también un abismo que algunos piensan que probablemente eran las aguas del mundo primordial. Pero vamos a ver qué dice, por ejemplo, quiero que vaya a Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7. Isaías 45, 6 y 7.
Miren lo que dice el versículo 6 y 7. Yo Jehová y ninguno más que yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Notan ustedes que habla en el versículo 6 de la luz y las tinieblas? Porque ¿quién creó? Dios. Con la creación de la tierra, los cielos y la tierra, ya había una existencia de tinieblas. Ahora vamos a ver algo interesante aquí. La palabra faz en el versículo 2. La faz tiene la idea de presencia. Es que no es que no existía nada, pero había una presencia de algo ya. Porque Dios había creado los cielos y la tierra. Pero también hay una expresión interesante en el versículo y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan que yo expliqué esto el miércoles pasado? ¿Cuál era el propósito del Espíritu moverse sobre la faz de las aguas? ¿Por qué entonces la palabra abismo significa las aguas del mundo primordial? ¿Por qué? Miren el versículo 2 que dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la palabra abismo aquí tiene una relación con las aguas. Es decir, cuando usted va al mar, ¿a qué es lo que le tiene miedo, hermano? ¿Le tiene miedo a la ola o le tiene miedo a la profundidad del mar? ¿Verdad que no le tiene miedo que la ola le pegue y lo esté empujando para afuera? Pero ¿qué pasa cuando lo empuja y después lo jala? ¿Verdad que tiene miedo? Porque las aguas es sinónimo de abismo, de profundidad. No vamos a ver de un barranco aquí, estamos hablando de profundidad. Pero ¿en dónde se movía el Espíritu Santo? Sobre la faz de las aguas. Entonces, dado que la palabra hebrea ruach puede significar espíritu o viento, hay dos posibles traducciones del texto en hebreo. Pero Reina Valera, por ejemplo, yo no sé quiénes andan otras versiones, pero Reina Valera, ¿cómo tiene espíritu de Dios ahí? Con mayúscula. Porque no se refiere a viento, como algunos pueden creer, aunque cuando hablamos de espíritu, también tiene que ver con el viento. Pero aquí en este caso estamos hablando de la tercera persona de la creación, del Espíritu Santo. Y yo no sé si revisáramos, yo revisé otras versiones y la misma palabra se encuentra en mayúscula, espíritu, para referirse al Espíritu Santo aquí. Entonces, la presencia poderosa de Dios estableciendo límites a las condiciones caóticas descritas en las dos primeras frases. Esto es lo que nos narra esta expresión. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, se movía, es muy interesante aquí, porque note que no solo dice estaba viendo la faz de las aguas, sino dice se movía. En otras palabras, ¿cuál era la función de cuando usted, por ejemplo, hace fresco y mueve el fresco? ¿Qué pasa con el fresco? Se revolotea, ¿verdad? O en otras palabras, se revuelve. Pues aquí tiene la misma connotación. Es decir, revolotear, cubrir con las alas también. Recuerdan que, por ejemplo, ¿cuál era el propósito de Dios cuando parece que en Éxodo dice que el Espíritu de Dios o Dios mismo cubría como el águila cubre a sus polluelos? ¿Cuál era esa función de Dios cubriendo al pueblo de Israel? Protegerlo. Pero no solo eso. Cuando los protegía, ¿para qué los protegía? Para que no murieran. En otras palabras, ¿qué acción estaba haciendo Dios? Proveyendo, preservándoles la vida. En este contexto también, el Espíritu de Dios se movía para empezar a darle
vida a aquello que no tenía vida. Porque había una existencia, pero no tenía sentido porque no había vida en este caso. Eso es lo que significa. La faz de las aguas es sinónimo de la cara del abismo. El Espíritu de Dios implica una presencia sobrenatural que vive en coexistencia con Dios y a la vez separado de Dios. El Espíritu vibraba y se movía sobre la faz del abismo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía para dar forma y vida a la creación de Dios. Y este era el propósito aquí: darle forma y darle vida a la creación de Dios. El Nuevo Testamento el Espíritu Santo se mueve para dar forma, vida a la palabra de Dios. Notan de que ahora, por ejemplo, pero también la función del Espíritu Santo no solo darle forma a la palabra de Dios, sino cómo es que entiende usted la palabra de Dios hoy. Yo recuerdo cuando no era creyente, en un tiempo en el 2001 que me fui para Estados Unidos, creyendo yo irme a quedar a Estados Unidos para trabajar, y cuando me veía solo, veía una Biblia ahí, la agarraba y la leía, y lo que más leía eran los salmos, y muchos de los salmos entendía ciertas cosas, pero la mayoría yo decía, no entiendo lo que dice aquí, pero había una razón. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Debido a que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da vida a la palabra y nosotros. Y por eso es que entendemos estas cosas ahora. A mí me preocupa cuando alguien dice que yo no entiendo lo que la palabra dice. Sí, porque si no entiende, por ejemplo, ciertas cosas de la palabra, claro, las cosas no van a ser reveladas de romplón, pero hay cosas que son entendibles en el sentido. Bueno, Reina Valera tiene muchos problemas en la traducción por los contextos, pero sin embargo las palabras escritas ahí dan el significado mismo y el Espíritu Santo le da la revelación a uno de lo que la palabra quiere decir. Esto es lo mismo que estamos hablando aquí acerca del uso del Espíritu Santo. Entonces, ¿sí? Correcto. Sí, estaba. Eso tiene sentido. Ahora, ¿qué hace en el día 1 y el día 2? Veamos lo que dice el versículo 3. Veamos cómo Dios empieza a darle vida a las cosas y ordenarlas. Mira el versículo 3. Y dijo Dios. Aquí hay algo interesante. Dios dijo. Fíjate, Dios dijo. Hermano, aquí es donde vemos la maravillosa gracia de Dios y el poder que Dios tiene. Y por eso es que no podemos negar que la creación existe por el poder que tiene Dios. Porque Dios, con solo decir, las cosas existían. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue lo primero que le dio orden, que le dio vida, que le dio significado a Dios? La luz. Fíjese la facilidad con que Dios lo hizo, con la cual Dios creó todas las cosas. Porque hablar, no crean ustedes que hablar es lo más fácil que hay. Hablar, por ejemplo, el ser humano, en cuanto a Dios era fácil decir y las cosas eran hechas. Y el ser humano no. Por eso es que hay un dicho de que hablar es fácil, ¿verdad? La gente dice, hablar es fácil, pero estar en el macho es lo difícil. En la vida cristiana es así, hablar es fácil, pero cuando ya estamos en las dificultades es lo difícil. Pero para Dios, hermano, Él pudo hacerlo de otra manera. ¿Pudo hacerlo de otra manera la creación de Dios? Él pudo hacerlo de otra manera. Pero aquí, ¿qué nos demuestra Dios? El poder que Él tiene. Con solo decir, ahora fíjate bien, cuando dice la palabra, Él dijo, Él está diciendo la naturaleza misma de Jesucristo de crear las cosas. Porque ¿por quién fue hecha la creación? Por Cristo. La palabra, el logos, Dios hablaba y las cosas eran hechas. Ahora,
también hay sabiduría en cuanto a esto. Porque antes de hablar, hay un proceso. Fíjense que Dios no actuó solo, voy a hacer esto y punto. No. ¿Qué hizo Dios primero? Dios sabía, de hecho, Dios, hermano, ha planificado todas las cosas con anticipación. Sí. Dios ha planificado con anticipación todas las cosas que Dios estaba haciendo, ya las tenía calculadas. Él es más. Y aquí es donde entran, por ejemplo, los calvinistas y otras doctrinas hoy en día en cuanto a esto. Porque, por ejemplo, algunos piensan, bueno, si Dios sabía que Satanás iba a revelar, que se iba a traer una tercera parte de los ángeles y que iba a hacer pecar a Adán y Eva, y que Adán y Eva iban a pecar, y empiezan a hacer un montón de cuestionamientos de parte de Dios. Y de hecho, no podemos negar, ¿Dios sabía todo esto? Sí, Él ya lo sabía. Pero ¿quién es responsable de todo esto? ¿Dios o el hombre? Entonces aquí está el punto. Ahora vamos a ver, el verbo también apunta a la segunda persona de Trinidad, que Juan describe como el Logos, o sea, el verbo. En el primer día Dios separó la luz de las tinieblas, porque las tinieblas ya existían. Dios hizo la luz. Versículo 4. Mire lo que dice. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjese, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, vimos algo importante acerca de esto. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando no podía verse algo, Dios creó algo que podía verse. ¿Qué es lo que nos hace poder ver las cosas nosotros? ¿Ustedes creen que si apagamos las luces aquí nos vamos a ver unos con otros? Pero ahora el sentido de la luz es amplio aquí y lo hemos estado estudiando en Juan. ¿Cuál es el propósito de la luz? Fíjense, primero poner en orden algunas relaciones de tiempo. ¿Qué es lo que nos separa de las tinieblas? ¿Qué es lo que nos separa de las tinieblas? La luz, que llamamos nosotros día. Y Dios por eso empieza a ordenar las cosas. Fíjense, ¿y qué dijo Dios acerca de la luz? Que era buena. Ahora, podemos ver la omnipotencia de Dios aquí. Fíjense que algunos piensan acerca de cuando hablan acerca de la luz, algunos piensan aquí que en cuanto a la primera creación que hablamos, el comentario que hizo el hermano Ver acerca de esto, algunos piensan que era una luz temporal, otros piensan que fue el sol, otros piensan que era la gloria de Dios o el Shekinah. Bueno, otros piensan, y por el hermano Ver dijo, no vamos a hablar de las moléculas, de los átomos y todo esto, aunque probablemente lo creado primero fue precisamente esto, porque la existencia no es que y quiero explicar esto por una simple razón. Aquí se hizo la luz, pero la pregunta es, ¿cuándo se hizo el sol y la luna? Vaya al versículo 6. Vino después. Es decir, que cuando nosotros vemos el versículo 3, inmediatamente nos remontamos, el sol o la luna. Pero no, miren el versículo 6 que dice. Luego dijo Dios, hay espacio en medio de las aguas y se puede, permítame, al versículo 8. Y llamó a Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. El versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
Y llamó Dios la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, vamos a leer el pasaje: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunió, y la tierra y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según la naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en el según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y así, cada vez que Dios creó algo, siempre habla acerca de ¿qué? Del día y la mañana. Ahora, fíjense bien. Hay algo importante aquí que notamos, por ejemplo, en el verso 16. El verbo 16. Sí, verso 16. Miren lo que dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, y por eso es que estaba mencionando aquí, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Notan ustedes que desde el versículo 3 hasta el versículo 16 hay una diferencia. ¿Qué era entonces lo que existía antes en el versículo 3? Cuando dice que hizo la luz. No era el sol y la luna, porque hasta en el 16 fueron creados. Y aquí podríamos hablar de moléculas, átomos y un montón de cuestiones que tienen que ver con expansión de luz. Pero había luz, pero no era el sol y la luna todavía. ¿Entendieron el punto que acabamos de ver? Porque algunos inmediatamente cuando ven el versículo 3 dicen: el sol y la luna, pero no. De hecho, por eso es que algunos dicen que probablemente era una luz temporal. O algunos dicen que era el sol, pero ya vimos que el sol no es posible. O otros piensan que era la gloria de Dios, la Shekinah que nosotros conocemos. Probablemente. Pero también dentro de la constitución de la tierra hay muchas cosas que científicamente se pueden comprobar. Probablemente había ya algunos aspectos atomáticos que proveían luz, y que probablemente, pero yo no voy a detenerme aquí en este punto porque no es relevante. Los aspectos que son interesantes que necesitamos notar: primero, el creador; segundo, el poder que Dios tiene y sustentar. Por eso vimos Hebreos capítulo 11 versículo 3. ¿Cómo es que entendemos esto nosotros hoy? Por la fe. Ahora, podemos ver la actuación de las tres personas de la Trinidad actuando en la creación. Podemos ver la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. Podemos inclusive ver la gracia de Dios en todo esto. Eso es lo que nos interesa ver aquí. Ver el aspecto de este sentido no nos interesa. Pero vamos a ver, solo quiero que veamos alguna cosa interesante aquí. Quizás ya con esto voy a terminar, porque quiero dejar algunas cosas para el próximo miércoles, si Dios nos permite. Fíjense, los cielos desaparecerían por un gran estruendo. Quiero que veamos una aplicación práctica aquí de algunas cosas importantes, porque Dios creó, pero Dios también va a terminar con la tierra. Algunos dicen: qué terrible es Dios, qué tremendo es Dios, porque hermanos, ¿cómo va a terminar la tierra? La tierra va a terminar en caos. Bueno, quiero que vaya a segunda de Pedro. Yo con esto voy a terminar, porque no hay algunos aspectos que hay que tocar el próximo miércoles. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10.
Mire lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, vemos cómo Dios crea los cielos y la tierra, pero también cómo la tierra va a ser fundida y quemada. ¿Por qué quiero que veamos este punto? Porque aún nosotros como creyentes, sabiendo estas cosas, nos afanamos en las cosas de la tierra. Déjeme decirle que la casa que usted tiene hoy, dele gracias a Dios que la tiene. Pero también sepa de que esa casa, si usted muriera, quedaría aquí. Y algunos, por ejemplo, como los testigos de Jehová que piensan que las mejores casas van a ser para ellos, déjenme decirle que nada de eso va a quedar. Porque ¿qué dice el versículo 10 de 2 de Pedro? Dice, el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Qué quiere decir la palabra pasarán? Desaparecerá. Y mire el versículo, y los elementos ardiendo serán. ¿Cuáles son los elementos que arden hoy? ¿Cuáles son los elementos que arden? La tierra, el agua, el sol. El problema, aquí ya no es descabellado pensar esto, en ese entonces tal vez, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los ejercicios nucleares que están haciendo, y los países justamente lo que hacen es derretir las cosas. ¿Sí? Esta bomba hace una expansión como hacen las crestas en el agua, sí. Como cuando tiras una piedra en una cosa. Entonces, esa expansión va derritiendo. O sea que si un ser humano estuviera de pie, queda el solo opuesto. ¿Sí? Entonces, esa es la bomba que no quieren que Irak tenga para que no lo vaya a lanzar. Entonces, cuando Pedro, imagínate Pedro, ¿qué idea tenía? Sí. De eso para que, pero que ahora tú, podemos comprobar que existe, ya que puede poner energía nuclear y puede ver que es ese calor. Por eso algunos quieren hacer unos búnkeres debajo de la tierra para que no sean quemados cuando eso pase. Entonces, hoy está verificando la ciencia la palabra. Sí. Fíjese dos cosas interesantes que acaba de ver, hermano. Aunque la gente, por eso quería que tocáramos este versículo, porque es importante, hermano, que los creyentes no estemos poniendo nuestra mirada en esta tierra, porque nuestra mirada debe de estar puesta ¿dónde? En el cielo. Nuestra mirada debe estar puesta en el cielo mientras vivimos en esta tierra. Además, Pablo dice que somos peregrinos, pasajeros. Y mire, me llama la atención en el versículo, los elementos ardiendo serán desechos. Todo, hermano. Cualquiera puede hacer cualquier túnel en la tierra, pero aún ahí, estando ahí, ¿va a ser desecho esto? Totalmente. Cualquiera puede tratar de esconderse en el espacio. Hoy están tratando de hacer una casa en el espacio y que le van a proveer a gente para estar seguros. ¿Qué es lo que vimos en el versículo? Pues, en el cual los cielos pasarán. Noten que lo que dice, ¿a cuántos cielos son los que van a pasar entonces? Nosotros sabemos por la Biblia que hay 3 cielos. ¿Cuáles son los cielos que van a pasar? El primero y el segundo, porque el tercero es eterno. Si nosotros, hermanos, ahora quiero animarlos aquí con esto, si el tercer cielo estuviera dentro de estos cielos que van a pasar, entonces ¿cuál sería nuestra esperanza? Pero Dios ha garantizado, por eso el Señor dijo en Juan capítulo 14, voy pues a preparar morada para vosotros, y si me fuero a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, hermanos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la certeza de lo que los creyentes tenemos. Y aunque la gente quiera hacer lo que quiera hacer para protegerse y no perecer, déjeme decirle que este versículo asegura que todo va a pasar. Quiero terminar con el versículo dice, y la tierra y las obras que en ella serán. La tierra, hermano, aún
que la gente quiere enterrarse en búnker, como decía el hermano. Esto va a ser quemado, destruido. Por eso, hermano, nuestra esperanza debe de estar puesta siempre en el Dios Todopoderoso. En Él es que necesitamos estar siempre poniendo nuestra mirada a nosotros. Porque todas las cosas que hay aquí han de desaparecer. Y nosotros no debemos de poner nuestra mirada en ellos. Bueno, fíjese, hay una certeza aquí entonces de quién tiene el control. Y con esto quiero terminar. ¿Quién tiene el control de todas las cosas entonces, hermano? Lo que hemos visto en Génesis, creando todas las cosas, dándole vida, dándole orden y sentido a las cosas. Ese mismo Dios Todopoderoso es el mismo que tiene el control de su vida, de mi vida y de todas las cosas que existen, que podemos ver y que no podemos ver nosotros. Entonces, si nosotros sabemos esto, ¿por qué no creerle a Dios, hermano? Podemos creerle a Dios, podemos creerle hoy que Él puede hacer cualquier situación en la vida. Bueno, hermano, si nosotros somos tan insignificantes en el sentido de la creación, bueno, Hebreos habla, en Hebreos capítulo 1, el Señor dio a este escritor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo y probablemente sí, acerca de quiénes son mayores. Por ejemplo, los ángeles son mayores que nosotros, sí, pero Cristo es mayor que nosotros y que todos, y estamos en Él. Por lo tanto, hermano, el valor que los creyentes tienen es muy significativo para Dios. A Dios le interesan los creyentes, a nosotros nos debe de interesar lo que Dios piensa de nosotros también. Amén, hermano. Vamos a quedarnos aquí, vamos a terminar, vamos a continuar este estudio el próximo miércoles, si Dios lo permite.